Tenemos en estudios la visita de Jimena Guevara. Ella es candidata a diputada por Lima por el Partido del Buen Gobierno. Ella va con el número 12. Jimena, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Agradecer el espacio y también saludar a las personas que nos están mirando el día de hoy. Primero, ¿es primera vez que postulas al Parlamento? Sí, primera vez. ¿Y qué te lleva, digamos, buscar una curul sabiendo que estamos, digamos, estos congresos últimos que hemos tenido no tienen un prestigio, digamos, ¿no? Y se ha ido perdiendo como institución? ¿Qué te lleva a ir al Parlamento? Justo ayer también tuve una entrevista y me hicieron la pregunta porque lamentablemente sí es un poco extraño que jóvenes, gente nueva quiera postular al Congreso por, digamos, la mala fama que tienen los congresistas el día de hoy, ¿no? Pero personalmente yo tengo una vocación política desde muy joven, muy fuerte. Entonces, para mí postular en política es algo natural, la verdad. Es así como finalmente el periodista se dedica al periodismo, el psicólogo a la psicología. Para mí los políticos se tienen que dedicarse a la política. Entonces, para mí postular al Congreso es algo natural, realmente, donde en efecto hay factores externos como la falta de institucionalidad, la crisis política que hay, el hecho de que hay que fortalecer la democracia, y esas cosas a mí me motivan a postular para poder cambiarlas. Pero incluso si las cosas estuvieran bien, yo igual estaría postulando. Ahora, ¿por dónde te viene este tema de la política? Bueno, es cierto que yo tengo una familia paterna, digamos, que ha tenido trayectoria en la política, tanto mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo, tío, bueno, todo el mundo ha estado metido en política. Entonces la política desde muy niña ha sido un tema de conversación en la mesa, en la casa, ha sido un tema que toda la vida me ha rondado, y ya en la universidad también he adquirido mayor vocación por lo público, por la cosa pública. Ahora, uno cuando postula tiene una serie de propuestas. ¿Por dónde van las tuyas? Bueno, yo tengo 3 ejes actualmente. Uno que es un paquete de reformas para cambiar justamente el avasallamiento que ha tenido el Congreso estos últimos años sobre el ciudadano. Es un paquete de reformas que he denominado Ciudadano Jefe del Congreso, que se basa en empoderar al ciudadano como un actor político dentro de la democracia. Otro eje que estoy manejando es el tema del beca 18. Creo que es muy lamentable que el día de hoy los jóvenes más talentosos y más vulnerables del país estén siendo privados de romper el círculo de pobreza en el cual se encuentran. Y también tengo un tercer eje que es la salud mental, ¿no? Primero me gustaría ahondar un poco en el tema de las reformas, ¿no? Este empoderamiento del ciudadano sobre el Parlamento. Sí. Explícanos un poco de eso. Bueno, lo que ha pasado estos últimos años es que el Congreso ha hecho un desequilibrio de poderes, han creado un super Congreso, un super Senado, pero a la par de eso le han quitado derechos de participación política al ciudadano. Entonces, lo que yo propongo, y digamos está basado en la idea que, a ver, yo que postulo para diputada, para iniciar finalmente mi labor como diputada tengo que apelar al voto ciudadano. Sí. Es decir, el ciudadano me inicia una especie de contrato. Entonces, si es que el ciudadano es quien inicia, el ciudadano es como el jefe del congresista, ¿no? Porque finalmente igual todo funcionario público se debe a esa noción del ciudadano. Pero entonces hay que hacer que el congresista justamente esté a merced o rinda cuentas al ciudadano. Por eso es que propongo 5 cosas. La primera, que haya una revocatoria parlamentaria. Entonces, por ejemplo, con cierto número de firmas, el ciudadano puede decir, oye, ¿sabes qué? Tú que trabajas mal como congresista, te vas a tu casa, ¿no? Como sucede también en otros niveles de gobierno, porque a nivel de gestión local eso existe. De ahí también la renovación por mitades a medio mandato, donde, digamos, si es que un congresista también viene haciendo mal su trabajo, pues no se le renueva. Como en todo trabajo, finalmente, ¿no? Uno tiene que demostrar que está haciendo bien las cosas. Unas nuevas elecciones, a mitad. Sí, de medio congreso a mitad de mandato. Ya. Y como Una pregunta, ¿y cómo elegirías este medio congreso? Bueno, hay diferentes formas, fíjate. En diferentes países que se ha instaurado esto hay diversas maneras. Una, que es la más sencilla, es al azar. Ya. Literalmente al azar.
porque es una cuestión también de suerte, ¿no? Y hay quienes les tocará y hay quienes que no. Claro, y si hiciste bien las cosas, no deberías preocuparte si te someten Claro. a una votación si sigues en el Congreso. Claro, ¿No? y además aquellos congresistas que vuelvan a ser reelectos lo que van a tener es una legitimidad, Ajá. es una renovación de la legitimidad para ser congresistas más empoderados dentro del Congreso, lo cual es a nivel político es algo muy importante. De ahí un tercer punto es la obligatoriedad en la rendición de cuentas. Yo creo que por mandato de ley o constitucional, el congresista debe de hacer audiencias públicas en su semana de representación para rendir cuentas de lo que viene haciendo. Hay muchos congresistas de regiones que en su semana de representación no van a las regiones. Se ha manoseado mucho el tema de la semana de representación. Demasiado. Yo también creo que la semana de representación tiene que regresar a ser exclusivamente del distrito electoral. Ajá. Si es que yo soy de Ucayali, ¿por qué tengo que estarme yendo a Máncora, básicamente, a representar a la gente de Máncora? No, pues, o sea, No tengo tiene que ir a mi sentido. región, tengo que ir a Claro. mi región, ¿no? De ahí un cuarto punto es la iniciativa legislativa ciudadana, que es también que con cierto número de firmas la sociedad civil se pueda poner de acuerdo en un proyecto de ley para que el Congreso de forma obligatoria lo pueda discutir. Y finalmente es la restitución del referéndum, porque el año pasado, bueno, hace un par de años, el Congreso emitió una ley para que los ciudadanos ya no puedan, digamos, poner a votación, o sea, a referéndum cambios constitucionales. Yo creo que eso se tiene que rectificar. Claro, hay muchas reformas que hay que hacer en el Congreso, ¿no? Sí. Y tú has dicho una cosa que varios especialistas lo han señalado, ¿no? El Congreso, como Congreso sí se ha empoderado, ¿no? Y vivimos, pareciera, en un gobierno más parlamentarista últimamente. Así es. ¿Y tú crees que este empoderamiento también tiene que ver con los continuos cambios de presidente, digamos? También, bueno, tenemos un Congreso en la que no hay una mayoría, ¿no? Desde hace muchos años. ¿Eso también tiene que ver con esta inestabilidad política que vivimos? O sea, a nivel de análisis político, a nivel de modelo, tendríamos para rato, ¿no? Porque en realidad nuestro modelo presidencialista nunca tuvo un modelo presidencialista total, ¿no? No es que hayamos apelado al modelo estadounidense en todas sus características. Siempre fuimos un modelo presidencialista con características del parlamentarismo. Sí. Ahora, más allá de eso, también lo que ha venido sucediendo estos últimos 10 años, sobre todo, desde que, bueno, la señora Fujimori no quiso aceptar su derrota realmente, es un debilitamiento de las instituciones y sobre todo la institución presidencial. Justo hace unos días también saqué una columna sobre eso, de cómo al parecer la gente piensa que el presidente es la persona más prescindible, ¿no? Dentro de todo el aparato público, bueno, da igual quién sea el presidente, ¿no? Las cosas igual continúan. Y es mentira. El presidente debería ser la persona más importante realmente de una nación, porque es justamente el representante de la nación. Entonces, yo justamente por eso creo que las elecciones del 12 de abril son las más importantes que hemos tenido hasta ahora en este siglo. Y también creo que, evidentemente, ¿cómo decirlo? Todo espacio de poder se llena. Entonces, ese espacio de poder que se ha generado en el debilitamiento de la investidura presidencial ha sido tomado por el Congreso, que además, a través de diferentes leyes, lo han consolidado, ¿Y ¿no? crees que estas elecciones del 12 de abril deberían marcar un antes y un después respecto al desarrollo de la política en el país? Yo estoy segura que lo van a hacer. Y de hecho es algo que lo vengo pensando desde hace unas semanas. Cuando uno se da cuenta de los momentos políticos sociales de las elecciones de los últimos años, uno se da cuenta que usualmente lo que ha predominado es los temas programáticos. Agua para todos, camisea, ¿no? Era agua, luz, gas. El día de hoy, debido a que el debate público ha estado colmado por la crisis de institucionalidad, lo que el día de hoy la gente está esperando a alguien que devuelva eso, la institución, la democracia, que avasalle, digamos, o que restituya justamente los derechos que se nos han quitado. El debate público el día de hoy sí está centrado en fortalecer la democracia, y yo sí creo que la gente está buscando a alguien que haga eso. Claro. Ahora, mencionaste beca 18. Sí. Repotenciarla, entiendo, Sí. porque y justo hace algunas semanas o meses se conocía que no tenía el presupuesto debido y que este programa ya no tenía el alcance con el que había nacido. ¿Cuál es tu propuesta respecto a beca 18? Bueno, desde el Ejecutivo, porque tenemos también una propuesta de gobierno, es que Beca 18 y General Pronavec tiene que recibir una muy fuerte inyección presupuestal durante unos 3 o 4 años, a la par que
fortalecemos el sistema de educación pública. ¿Por qué? Porque sí es cierto que Beca 18 como tal, como está planteado el día de hoy, no es sostenible para el Estado de aquí a 10, 15 años. Entonces lo que tenemos que hacer es dotarle de un presupuesto sí grande, significativo, para atender las necesidades urgentes de los jóvenes, pero a la par proyectarnos a un mediano y largo plazo para que finalmente las universidades públicas puedan tener mayor alcance. Beca 18 no sería tan caro para el Estado si es que los jóvenes decidieran o prefirieran irse a la universidad pública a estudiar en vez de la privada. Pero no lo hacen ¿por qué? Porque mientras, por ejemplo, ¿no? Si postulan 10 jóvenes a la universidad pública, solamente entran 2. Pero si entran a la privada, entran 5. Claro. Entonces, el joven de por sí que recibe una beca 18 prefiere irse a la universidad privada. En otros países, los programas de becas tienen mucha más cobertura, pero es porque no son tan caros porque los jóvenes prefieren la universidad pública y ahí el Estado ahorra plata. Claro, es que la competencia para la universidad pública es mucho mayor y mucho más complicada, ¿no? Y bueno, si le das la oportunidad al estudiante de elegir, la mayoría se va a ir a la privada si es que tienes este programa. Exacto. Y tú has dicho una cosa que preocupa, ¿no? Que si este programa, tal como está, sigue así, en 10 o 15 años podría desaparecer. Así de difícil es la situación. Bueno, puede que dependa también de factores macroeconómicos finalmente, pero en todo caso no va a poder ser expandido. O sea, en otros países los programas de becas cubren, por ejemplo, el 20% de los jóvenes para estudios superiores. En Perú estamos en el 7%. Entonces, a lo que tenemos que apuntar es que cada vez más jóvenes puedan, obviamente, acceder a la educación superior, claro, y que también el programa de becas aumente. ¿Por qué? Porque sobre todo es un dato duro y muy importante que todo joven que recibe beca 18 rompe el círculo de la pobreza. En este sentido, Pronavec y beca 18 son programas altamente eficientes. Claro. No hay un programa tan eficiente como beca 18 para sacar a la gente de la pobreza. Porque de 100 jóvenes, sensible, 100, ¿no? Sí. Y a la vez sensible en tema de presupuesto. Sí. ¿No? Porque también por ahí va el tema, ¿no? El tema del presupuesto a veces se van a otros lados en los que no tienen mucho sentido, ¿no? Ahí déjame darte dos datos. Uno, que el Congreso ha aumentado 1.000 millones de soles de presupuesto en 5 años, y esos 1.000 millones de soles equivalen a 55.000 becas 18. Si el día de hoy el Congreso tuviera la idealía de recortarse la mitad del presupuesto que ha aumentado en 5 años, tendríamos las 20.000 becas financiadas mañana. Claro. Las tendríamos. Son números, ¿no? Son números. Son duros. Son números en estadística, son sumas, restas, divisiones, eso es. Y además de eso, Minedu, como ministerio, en 5 años ha aumentado 1% de PBI, que son 40.000 millones de soles. Eso no tenía una traducción en beca 18 porque por falta de voluntad política y porque también lamentablemente el Congreso ha emitido diferentes leyes para crear universidades de papel, para aumentar planilla a la loca, para, digamos, diseñar plata lo que sea, menos a los alumnos. Sí, pues es verdad, ¿no? Ahora, mencionaste también el tema de salud mental. Sí. Y acá hemos tocado con varios especialistas el tema y nos dicen que el gobierno no toma en serio, o no hay un programa en sí serio respecto a la salud mental. ¿Por dónde va tu preocupación en esto? Bueno, mi preocupación en sí va al hecho de que el día de hoy tenemos cifras muy alarmantes en torno a salud mental. Sobre todo en jóvenes, el día de hoy, una de las 5 principales causas de muerte en jóvenes es el suicidio. Entonces, no es que estén falleciendo de enfermedades finalmente médicas, sino de que una de las principales causas de muerte en jóvenes es el suicidio. Hay una depresión, ¿no? Hay una depresión muy alta, hay una ansiedad muy alta, hay mucha preocupación por el futuro. Y eso también tiene que ver con la inseguridad del día de hoy, con la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la falta de educación. Pero específicamente en salud mental, también como ejecutivo, como partido, proponemos aumentar el presupuesto destinado a salud mental. ¿Por qué? Porque del presupuesto que recibe el Ministerio de Salud, menos del 2% va destinado a atender la salud mental. Lo recomendado a nivel, digamos, de la región latinoamericana es al menos 5%. Entonces, ese presupuesto hay que elevarlo. Y después, a nivel legislativo, que finalmente es lo que yo voy a hacer desde el Congreso, legislar, tengo la propuesta de modificar la ley de salud mental porque el día de hoy el psicólogo no puede diagnosticar.
Y eso a nivel de los centros de salud mental comunitaria, que es el primer nivel de atención en salud mental, complica las cosas finalmente. Lo hace más, más dependiente y más desde una mirada médica netamente. Claro, justamente hace algunas semanas teníamos aquí a una psicóloga y nos señalaba que una de las principales preocupaciones que tienen es que en los colegios sí, no hay sí. psicólogos, o sea, digamos, no hay la cantidad necesaria de psicólogos para abordar los problemas que hay en los colegios. Estamos hablando de temas de depresión, problemas que vienen desde casa de repente, bullying, ¿no? Sí. Entonces, un joven, un escolar, me centro en chicos de cuarto o quinto año que van a salir en medio de esas situaciones y no tienen el acceso o la ayuda de un especialista en salud mental, sales a la calle y te encuentras con todo un mundo que va a agravar de repente la situación. Sí. ¿Tu propuesta también va por ahí también, ir a ponerle mucho más énfasis a la presencia de psicólogos en colegios? Sí, totalmente. De hecho, la ley 31902, que es la ley anti-bullying, propone que iniciemos un proceso de que al menos haya un psicólogo por colegio a nivel nacional. Es cierto que el día de hoy no hay suficientes psicólogos para abordar el territorio completo de colegios y poner uno por cada uno. Pero sí podemos iniciar la tarea de empezar a poner psicólogos en los diferentes colegios y de repente proponernos una meta de aquí a 4 o 5 años, ¿no? Pero iniciar el proceso. El día de hoy esa ley no se puede aplicar ni iniciar porque falta el reglamento. Entonces hay que reglamentar esa ley para que justamente iniciemos o tengamos un punto de partida de que los psicólogos tengan presencia en los colegios. ¿Y por qué crees que no se da este tema de las reglamentaciones de las leyes? Suelen ser así de lentas en algunos casos, sí, ¿no? Cuando no hay el interés, cuando por ahí no hay estos lobbies de por medio. Este tema de la reglamentación de la salud mental, ¿por qué crees que se demora tanto? Bueno, yo he trabajado en temas parlamentarios, también he trabajado en temas de educación, así que voy a hablar con conocimiento de causa, puede que no esté tan bien, pero en ese caso el tema de la falta de la reglamentación viene porque justamente se considera que no es aplicable. Se considera que como no hay un número de psicólogos para el total de colegios, no se puede realizar. Entonces el ministerio considera que si es que reglamenta la ley, se pone la soga al cuello en algo que ellos saben que no se van a poder cumplir. Sin embargo, al menos mi punto de vista es que la ley en sí lo que te dice es que eso va a depender o que va a ser progresivo de acuerdo a la capacidad fiscal. Pero si no empiezas... Exacto, el tema es empezar. El tema es un punto de inicio. Luego, por último, vemos la posibilidad de hacer alguna modificación legislativa, no sé, lo que sea, pero lo importante es empezar de una vez, porque la salud mental no puede seguir esperando. Sí, bueno, y la salud mental es un tema que preocupa. Tú señalabas que hay muchos casos de suicidio, sobre todo en fechas especiales, ¿no? Sí. En las que los chicos suelen deprimirse mucho más, no solamente los menores, sí. Personas mayores que afrontan por ahí una enfermedad, no tienen el acompañamiento y sí. muchas veces están solas, ¿no? Sí. El tema de la salud mental es preocupante, ¿no? Sí, y sobre todo para mí el tema de salud mental es importante, no solo porque soy psicóloga, sino porque yo creo que la dimensión más humana de la persona es el dolor, finalmente, ¿no? Entonces, que un Estado se preocupe por el dolor a las personas es un Estado que comprende al ser humano como un ser humano que también tiene necesidades que obviamente van más allá de solo tener agua, que es importantísimo, tener, digamos, salud y educación y más vivienda, todo esto que son importantes, pero que además tienen necesidades emocionales, tienen necesidades de ser escuchado, de sentirse respaldado, de que haya alguien que le extienda la mano, ¿no? O sea, claro. tenemos casos críticos de adultos mayores que son abandonados, de chicos que son también en estado de orfandad, que son abandonados también. Tenemos historias realmente muy duras, muy duras. ¿Hay forma de vincular la psicología con la política? O sea, yo creo que sí tiene que ver mucho, ¿no? Porque el político abarca muchos temas, ¿no? ¿Tú de qué forma lo vinculas? Bueno, a mí lo que me lleva a meterme ya en política más en serio fue el hecho de que cuando estaba haciendo mis prácticas preprofesionales y hacía atenciones clínicas, tenía pacientes finalmente
Y me daba cuenta que lo que yo hacía como psicóloga de darle herramientas psicológicas no era suficiente. Pones un curita. Ponía solamente un curita así. Porque, por ejemplo, si yo recibiera el día de hoy una señora que está deprimida porque le han matado a su esposo, que era un chofer de bus, y lo han asesinado a balazos por la extorsión, ya, yo a la señora le puedo dar seguramente herramientas psicológicas para que no esté tan triste. Sí. Pero el problema de fondo es que no hubo un Estado que aseguró la vida de ese señor. Claro. Entonces, lo único que sí tiene la posibilidad de cambiar millones de vidas es la política. Sí. Y tener buenos políticos. Y de eso estamos adoleciendo, ¿no? Sí. Ya mucho tiempo. Bien, Jimena, ha sido un gusto tenerte en estudios. Bueno, y te brindamos un minuto para que te dirijas a los electores. Bueno, yo quería agradecer el espacio el día de hoy, Carlos, también agradecer a todas las personas que nos han podido visualizar. Quiero comentarles que la persona que está liderando ese proyecto político es Jorge Nieto, que ha sido ministro de Defensa, ha sido ministro de Cultura y que sobre todo estuvo a cargo de las consecuencias del fenómeno del niño costero en el 2017. Jorge Nieto, cuando fue ministro, logró movilizar 6.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria. Es una persona que tiene experiencia de gestión de crisis y lo que este país el día de hoy atraviesa es justamente una crisis. Yo los invito a que como ciudadanos pensemos en que nuestro voto debe estar orientado a las personas que ya han demostrado su experiencia y su capacitación en justamente resolver diferentes crisis que el país ha adolecido. Para el 12 de abril los invito a que puedan marcar los 5 soles del buen gobierno y en la columna para diputados por Lima el 12. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros Jimena Guevara, ella es candidata a diputada por Lima por el Partido del Buen Gobierno con el número 12.